Desde la quiebra de Lehman Brothers, el modelo del desarrollo económico y el mantenimiento del estado del bienestar se ha visto agrietado de manera profunda en nuestra sociedad, en el conjunto de nuestra sociedad, y en Navarra, con mayores o menores fortalezas, se ha visto igualmente inmersa en ello. Ese es nuestro punto de partida esencial, el marco en el que se desarrollan en estos momentos nuestros retos globales, no los del Gobierno, los del conjunto de la sociedad, pero lógicamente los del Gobierno de manera especial. Pero no es ni mucho menos la única condición ni oportunidad. La crisis no puede ser una suerte de destino maldito, una suerte de sino como elemento de la fatalidad. La crisis solo puede ser una circunstancia que hemos de superar y, diría más, hasta una oportunidad para revisar y modificar aquellos de nuestros comportamientos que han derivado en un sistema agotado. Y en esa tarea el Gobierno que presido está, al servicio de los intereses generales del conjunto de la ciudadanía navarra. Ahora bien, a la hora de acometer este trabajo, ¿en qué situación estaba Navarra hace ahora un año? ¿Con qué nos hemos encontrado al llegar a la sede del Ejecutivo? El repaso somero, porque como bien dicen algunos especialistas en comunicación política, hay que preservar los escenarios apocalípticos para el momento del apocalipsis. El repaso, como digo, aun siendo somero, nos deja datos desalentadores. Nos encontramos, repito, al llegar al Gobierno con una deuda de 3.323 millones de euros. Son 5.187 euros por habitante en Navarra. Nos encontramos con un montante de 64 millones de euros, con tendencia creciente, por cierto, hasta 2030, este es un elemento a tener en cuenta, a pagar cada año en concepto de peajes en sombra. Por cierto, casi todos ellos generados como deuda para los navarros en épocas de bonanza económica. Nos encontramos con una aportación al Estado que crecía un 20%, 100 millones de euros más durante los últimos 5 años, cuando más descendían los ingresos en Navarra. Y nos encontramos con unas arcas forales absolutamente exhaustas, vacías. Yo quiero recordar que en el año 2007 Navarra tenía más de 1.200 millones de euros de tesorería y cuando este Gobierno llegó no había más de 50. En materia de desarrollo económico, aquí es verdad que no podemos hablar de herencia recibida, básicamente porque no hemos recibido nada, no solo nosotros, sino especialmente la sociedad navarra. En materia de desarrollo económico, en materia de apuesta industrial, nos encontramos sin un solo proyecto de iniciativa impulsada por el Gobierno foral. En función pública, quiero recordar que después de 5 años sin una sola convocatoria de oposiciones en educación y en otros ámbitos, en 2016 hemos visto la primera convocatoria que tiene este próximo 2017 su continuidad. Pero seguramente donde el panorama que nos encontramos era desolador, era en salud. No solo por la implicación que tiene en el día a día de todas y cada una de las personas que componen nuestra sociedad, sino también y además y especialmente porque aquí la desidia presupuestaria, la desidia de gestión, ha dejado al ámbito de la salud pública prácticamente desmantelada. Y cito, porque creo que los datos son los que deben acompañar estas afirmaciones. Listas de espera inadmisibles. En la última legislatura se duplicaron las listas de espera de primeras consultas y se duplicó el número de personas que esperan una intervención fuera de los plazos establecidos en la Ley de Garantías. En una legislatura, subrayo, en una sola. Eso es lo que nos encontramos, y no hablo de herencia recibida, hablo de la realidad que pacientes y profesionales de la sanidad pública navarra han venido sufriendo hasta que estos datos han comenzado a revertir y lo han hecho en este año de gestión de Gobierno. Obsolescencia tecnológica por la reducción drástica de inversiones, desmotivación de profesionales con implicación clara en la eficiencia, en la innovación y, más todavía, imposibilidad de atender al relevo en especialidades. Nulo desarrollo de los sistemas de evaluación de resultados y rendición de cuentas, ausencia de encuestas de satisfacción de pacientes y profesionales que son herramientas esenciales para la mejora continua. Y hablando de profesionales, quiero detenerme ahora en los de la red pública de educación. ¿Cuál era nuestro punto de partida cuando llegamos hace un año? Pues un panorama en el que, por ejemplo, a todos aquellos profesionales en situación de interinidad se les contrataba de septiembre a junio y así nos ahorrábamos unos meses. Nos ahorramos unos meses, esa debía ser la reflexión de aquellos gobiernos, sin importar, por supuesto, la situación de precariedad a la que se ha venido sometiendo a las mujeres y a los hombres profesionales de la educación, a quienes les encargamos al mismo tiempo la educación de nuestros hijos, de nuestro futuro. Y esto ha habido que resolverlo en el minuto número 1, como atender las pagas de años anteriores, que gobiernos de años anteriores adeudaban, y como ha habido que resolver también la reversión de las ratios
ratios que quedaron de gobiernos anteriores. 25 alumnos sobre 27 en infantil y en primaria, que es lo que nos encontramos, que es lo que dejaron a la sociedad navarra. Pero también nos encontramos con auténticas emergencias en el ámbito educativo. Ya en septiembre de 2015 tuvimos que incorporar 30 nuevos docentes recién llegados al Gobierno. Y quiero poner en valor la importancia de esta cifra, pero sobre todo quiero subrayar la sensibilidad del objetivo, porque fueron contrataciones destinadas, contrataciones que se necesitaban para garantizar la atención a alumnos con necesidades especiales. Esa es la realidad que hemos tenido que atender, ese era nuestro punto de partida. Punto de partida que a la llegada de mi Gobierno en materia de derechos sociales era de especial emergencia, y cito: falta de partida presupuestaria para atender prestaciones garantizadas como la renta de inclusión social. Tuvimos que garantizar e inyectar 28 millones de euros nada más llegar. O la financiación a los servicios sociales de base y empleo social protegido. Recorte en más de un 50% de las dotaciones para empleo social. Recorte de todas las subvenciones a entidades sociales de discapacidad. Recortes a las ayudas en dependencia en un 25%. Eliminación de la compatibilidad de las prestaciones a la dependencia. Subida, de hecho, de las tarifas que pagan las personas mayores en residencias de ancianos por el cambio de modelo de concierto. Subida entre el año 2010 y el año 2015 de más del 70% del precio de la VPO, tanto en venta como en alquiler. Bloqueo de contratos como el de Aspace, bloqueo de subvenciones como la de Tasubinsa, huelga de 2 años en el sector de la discapacidad, conflictividad en diferentes centros, como en el Centro San José o en la Fundación para la Tutela de las Personas. Las personas o sus instituciones, por supuesto. Las más cercanas, los ayuntamientos. El punto de partida a nuestra llegada al Gobierno empezaba con una deuda de más de 1 millón de euros a diferentes ayuntamientos navarros por compensación de bonificaciones y exenciones de impuestos municipales. Se correspondían a solicitudes presentadas en los años 2014 y 2015 y que no habían sido abonadas por el anterior Gobierno. Nos encontramos también con una insuficiente consignación presupuestaria que nos obligó a dotar de urgencia y con cerca de 6 millones de euros el Fondo de Transferencias Corrientes. O nos encontramos con ayuntamientos castigados de modo cuando menos torticero a no percibir las subvenciones destinadas, por ejemplo, a retribuir el trabajo de los corporativos por el no cumplimiento de otras leyes, la ley de símbolos en concreto. O con un PIL prolongado en el tiempo hasta el aletargamiento, o con un estancamiento de ayudas a diferentes situaciones de emergencia o las propias ayudas de la PAC. Nos encontramos con el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 por aprobar y a riesgo de que su dotación financiera en la aportación europea se hubiese podido ver mermada, por suerte el Gobierno actuó a tiempo en estos y otros asuntos, a pesar de la premura con que ha tenido que atender en estas situaciones también de emergencia. Emergencia o directamente desastre, el panorama en las áreas de cultura o deporte. ¿Recuerdan ustedes, señoras y señores parlamentarios, la situación en que se encontraban las relaciones entre la Administración foral y las federaciones deportivas navarras? Un conflicto que venía desde el año 2013, que no ha sido fácil de encauzar y que ha contado, quiero reconocerlo en primer lugar y quiero hacerlo en sede parlamentaria, con el esfuerzo encomiable de las propias federaciones afectadas, pero que lógicamente ha tenido al otro lado de la mesa a un interlocutor, este Gobierno, con ganas de remar en el mismo sentido. Por no hablar de la gestión no ya admisible de la situación de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que no solo, como digo, era una gestión que no se podía comprender, no se puede comprender, sino que además ponía en serio peligro la viabilidad y la subsistencia de la entidad. Con esto, señoras y señores parlamentarios, nos encontramos.